Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en Expectativa Noticias. Gracias por iniciar una semana más de información y de comentarios y de muchos temas que vamos a tratar aquí en este lunes inicio de semana. Gracias por su atención y gracias por todos los mensajes que nos envían a nuestra línea, la línea que usted ya conoce muy bien, y gracias por hacer la suya. Gracias por participar y por opinar sobre diferentes asuntos que aquí se tocan. Y bueno, pues dicho esto, hay muchísima información el día de hoy. Y bueno, una de las notas o una de las informaciones que hoy llaman la atención a nivel nacional, pues es un contagio que se da en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, entre los colaboradores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y se trata de una funcionaria, de un funcionario público de muy alto nivel, porque se trata de la secretaria de la Función Pública, que estamos viendo aquí en este momento en su pantalla. Y bueno, pues es una situación que está en estos momentos pues bajo estricto tratamiento médico, porque Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, tiene COVID-19, se le diagnostica el COVID-19, está contagiada, pero también pues es motivo de decir que no es hasta este momento, no tiene los síntomas fuertes. Al parecer se está tratando con bastante éxito este virus que contrajo, no se sabe cómo lo contrajo, pero ya dio positivo. Y bueno, pues está tratando y está bajo tratamientos médicos con muchos cuidados, con toda la atención que le da el gobierno federal a esta funcionaria, a Irma Eréndira Sandoval. Y bueno, pues la titular de la Secretaría de la Función Pública mantiene hasta este momento buena salud. De esto informa la dependencia, y es el primer contagio en el gabinete del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de la Función Pública, o la Secretaría de la Función Pública, informó que la titular de la dependencia dio positivo al COVID-19 y se encuentra hasta este momento en estado de salud, pues bueno, en excelente estado de salud, dice la información. Por medio de una tarjeta informativa, la dependencia de la cual ella es la titular, la Secretaría de la Función Pública, dio a conocer que Irma Eréndira Sandoval no presenta hasta este momento síntomas graves, a pesar de haber recibido un diagnóstico positivo por el SARS-CoV-2 el pasado lunes 20 de abril. En estricto acatamiento a las recomendaciones médicas, desde los primeros síntomas, la secretaria Sandoval se ha mantenido en autoaislamiento y en constante monitoreo médico, sin dejar de atender a través de vía remota los asuntos correspondientes a su cargo. La secretaria de la Función Pública dijo que una vez que Sandoval Ballesteros tenga el alta médica, va a retomar la agenda de actividades que ameriten su presencia física. Bueno, pues este es el tema de Irma Eréndira Sandoval en relación al COVID-19, pero pues también aquí hay que reflexionar sobre todas las personas, que me imagino que han de ser bastantes personas las que tuvieron cercanía con ella, con la Secretaría de la Función Pública, porque esto no se reduce únicamente a esta persona que estamos viendo, sino también a todas aquellas que pudieron estar cerca de la Secretaría de la Función Pública. Irma Eréndira Sandoval pues no ha desarrollado la enfermedad de una manera grave, por decirlo de esta forma, pero no podemos decir que todas las personas que estuvieron a su alrededor desde el pasado 20 del mes de abril de este mes, pues puedan correr la misma suerte. Ojalá y que no, que todos estén en tranquilidad. Pero bueno, esta es la situación del primer colaborador de Andrés Manuel López Obrador, de muy alto nivel, funcionario de primer nivel, la titular de la Secretaría de la Función Pública, que da positivo al COVID-19. Y pues si ustedes observaron las fotografías, pues ahí aparece una que precisamente es donde está Irma Eréndira, pues a unos cuantos pasos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y desde mi punto de vista, yo creo que también debería de someterse el presidente de México a un examen, pues para ver si no tiene el contagio. Hay que cuidar todos estos detalles que, aunque para el presidente de México tal vez no sean importantes, pues de todas maneras debe de someterse a un examen para tener la plena seguridad de que el primer mandatario de la nación pueda gozar de plena salud para continuar con sus actividades como el presidente de México, el presidente de todos los mexicanos. Bueno, pero esta es la nota
la información que el día de hoy pues llama la atención porque se trata precisamente del primer contagio del primer colaborador de alto nivel del gabinete del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues aquí en el estado de Chihuahua, inició la semana en condiciones críticas de contagio. Desafortunadamente, Ciudad Juárez siempre va en números bastante altos en cuanto a contagios, y son 349 casos confirmados en la entidad, 61 defunciones, y la cifra de casos recuperados ascendió a 33. De esto nos habla el director médico de la zona norte, el doctor Arturo Valenzuela, mientras que los estados colindantes del vecino país, en Nuevo México, se han confirmado 2,726 casos, y la ciudad del Paso, aquí cruzando el río Bravo, se reportan 802 casos confirmados con 185 pacientes recuperados y 12 fallecidos. 349 casos confirmados, 620 descartados, 349, ya lo mencioné, recuperados 33, sospechosos 198 y defunciones 61. Vemos aquí los casos confirmados por fecha de aparición desde el 15 de marzo, que fue el primer caso, hasta el día de hoy. Ustedes observen la curva, cómo va presentándose ya diariamente mayor número de casos, y esto es por la situación en la que estamos en la epidemia. Esta es la parte crítica, es donde todos tenemos que ponernos la bata como si fuésemos todos doctores, porque es un estado que está ahorita enfermo y tenemos que quedarnos en casa. Esa es nuestra aportación, y eso es lo que tenemos que hacer. Casos recuperados en Juárez hay 17, en Chihuahua 10, Bachini va 2, Ñoqui, Namiquipa, Ojinaga y Julimes tienen uno de los casos. Casos recuperados por grupo de edad: de 15 a 19 años, 5, de 20 a 24 años, 2, de 25 a 44, 17 personas que ya se recuperaron, de 45 a 64, 7, y de 70 a 74, 2 municipios confirmados de COVID. Del total de municipios, 67, tenemos 19 confirmados que ya tienen casos. Los municipios recientes no tenemos por lo pronto ninguno, y tenemos 5 municipios que ya lamentan la pérdida de uno de los suyos. Pues déjeme comentarle que de los 237 pacientes con diagnóstico de COVID-19 que se encuentran en esta frontera, 113 han requerido hospitalización, mientras que de 82 casos confirmados en la capital del estado, allá en la ciudad de Chihuahua, se encuentran en una clínica COVID para recibir atención médica. De los 17 municipios restantes que han presentado casos, suman 30 casos, de los cuales solo 7 han requerido atención especializada en los hospitales. De esto nos habla el director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela. Los que están en casa recuperándose son 31%, el total de 109 casos. Y acá también el total de hospitalizados son 145, lo que está representado en porcentaje con un 41.55%. La alta sanitaria, aquellos que ya salieron del hospital, es el 9.46% de los casos confirmados, son 33 pacientes en total, y tenemos las defunciones que representan el 17.77%. De los hospitalizados, o sea, este segmento rojo lo vamos a poner como si fuese un 100% para poder dividirlo en los casos graves, que serían 91, o sea, 62%, los estables 31%, y los pacientes graves intubados permanecen en 9, que es el 6.21%. Los casos hospitalizados por municipio de residencia: los hospitalizados en Juárez son 113, en Chihuahua 25, Bachini va 2, Saucillo, Camargo, Ahumada, Bocoina y Madera tienen uno cada uno de ellos. Ciudad Juárez 113 y Chihuahua 25. Nada más para que vean ustedes la clase de problema que tenemos aquí en esta frontera, y desafortunadamente día con día siguen aumentando los casos. Es por eso que hay que tener conciencia y hay que tener claridad en cuanto al problema que estamos viviendo en todo el país, pero particularmente aquí en el estado de Chihuahua y concretamente en esta frontera,
en Ciudad Juárez, porque mire, la movilidad, el desplazamiento de una gran cantidad de juarenses no ha cedido en lo absolutamente casi nada en las calles de Ciudad Juárez. Vea usted estas imágenes que le voy a presentar, y es precisamente el que no atendemos, no hacemos caso, no sé si creemos o no, quiero pensar que no por lo que vamos a ver, no hacemos caso de que debemos de quedarnos en casa, el tiempo más que se pueda, que debemos de quedarnos en casa porque el problema sigue creciendo. Mire, hay mucha gente que sigue deambulando, que sigue recorriendo las calles de Chihuahua, y algunos de ellos, mire de usted dónde trae el pasamanos, digo, el cubrebocas, lo trae en las manos, como si el problema no existiera. Es más importante colocarse un cigarrillo en la boca que colocarse en estos momentos el cubrebocas. ¿Usted cree que eso es pertinente hacerlo? Y mire esta otra persona, en un lugar, sentada en un lugar donde pues son fuentes de contagio por la gran cantidad de personas que ahí ocurren, y vea esto nada más. Esto no puede ser posible, no puede ser posible porque estamos en un problema de crecimiento de contagios en esta frontera, y como si no sucediera nada. El llamado es para todos, si no atendemos, si no hacemos caso, si no creemos en que el problema crece día con día, créanme que esto no se va a lograr de contener el virus, sobre todo en el mes que viene, en el mes de mayo, que es un mes vital, muy importante para que esto no suceda. Es cuando pueden crecer aún más los contagios. Entonces, mire, estas imágenes que le estamos presentando es precisamente porque parece ser que la vida continúa normal como hasta hace 2 o 3 meses. Seguimos reuniéndonos en las calles, seguimos ahí platicando como si no ocurriera nada, e incluso consumiendo alimentos en plena calle, como lo veíamos hace unos momentos. Entonces esto pues habla de un desinterés total de la gente que no tiene conciencia de que esto no debe de estar sucediendo, de que tenemos que guardarnos lo más posible en nuestros hogares, y sobre todo atender los consejos que nos dan nuestras autoridades sanitarias, en el sentido de que hay que lavarnos las manos, de que hay que sanitizarnos, de que hay que hacer muchas cosas para poder salir adelante. Y estas imágenes que estamos viendo pues nos dicen totalmente lo contrario. Mire, de acuerdo con las estadísticas presentadas a nivel federal y estatal, Chihuahua cuenta con menos del 50% de reducción de movilidad de la población, lo cual aumenta el riesgo de contagios por coronavirus. De esto nos habla la doctora Leticia Ruiz, quien es la subdirectora de Medicina Preventiva. Al respecto, hizo un llamado a la población a tomar las medidas de distanciamiento y a permanecer en casa, debido a que las condiciones de salud se van a volver críticas con el aumento de los casos durante los próximos días. Pues sí, definitivamente necesitamos hacer un mayor esfuerzo. En la medida del esfuerzo que hagamos, que sabemos que es mucho, pero que debemos de hacerlo mejor. El día de ayer, según la movilidad determinada por algunos redes sociales como Twitter, Facebook y Google, en los que estuvo informando el doctor Ricardo Cortés, mencionan a Chihuahua dentro de los estados que está por debajo del 50% de movilidad, de reducción de la movilidad urbana. Es muy importante que consideremos esta recomendación. Quedarnos en casa ahorita es lo principal, y sé que podemos sonar repetitivos desde hace poco más de un mes, pero necesitamos que tomemos conciencia de ello. No, las personas que puedan quedarse en casa, que se puedan reducir el número de personas en la calle, háganlo, porque eso nos evitará muchos contagios en la calle. Recuerden que hay personas que son asintomáticas, hasta un 30% de las personas que enferman pueden ser asintomáticas en los primeros días o cursar asintomático o con síntomas muy leves. Por lo tanto, cada vez más son el número de personas que hemos estado registrando en el sistema de salud que pueden tener enfermedad. Juárez necesitamos hacer el triple de esfuerzo, porque es donde se ha reducido menos. A nuestros amigos de Juárez les pedimos que insistamos en reducir esa movilidad, que creamos en este problema de la enfermedad de COVID-19, porque si no va a ser demasiado tarde. Yo creo que ninguno queremos estar en terapia intensiva, ni ninguno queremos enfermar de una forma grave.
Pues ahí está el llamado. Tenemos que hacer aquí en Ciudad Juárez, tenemos que hacer el triple de esfuerzo, como bien lo dice la doctora Leticia Ruiz, subdirectora de prevención del gobierno del estado, en prevención de salud del gobierno del estado. Tenemos que hacer el triple de esfuerzo, de dedicación para que no crezcan los casos de Conavid aquí en Ciudad Juárez. Ahí está el llamado. Yo creo que las autoridades ya han hecho lo suficiente, más que suficiente, para que nosotros entendamos que el problema es grave. Ciudad Juárez ha sido un foco de infección increíblemente preocupante. Tenemos que tener conciencia. El llamado ahí está, la información ahí está puntualmente todos los días. De nosotros depende ya que no permitamos que avance el coronavirus en esta frontera. Y mire, contrario a lo que anteriormente se informó acerca de la inmunidad en los pacientes ya recuperados del coronavirus, y debido a que constantemente se genera nueva información respecto a la enfermedad, el doctor Valenzuela, director médico de la zona norte, nos dice que hasta el momento se desconoce si un paciente recuperado puede volver a adquirir la enfermedad, pero se ha estudiado que no transmite el virus, sino las cifras de contagio no habrían bajado en los países asiáticos, en donde se originó precisamente esta pandemia. No se ha demostrado que transmitan la enfermedad. Donde se ha estudiado, se ha visto que algunos de estos que se creían que volvían a infectarse, parece que eran casos falsos positivos. De tal manera que si esto fuera cierto, si en realidad se reinfectaran muchos de ellos, pues, sería muy difícil salir de una epidemia, ¿verdad? Permanecerían constantemente los países infectados. Y si ustedes ven las gráficas, vemos cómo los continentes europeo principalmente y asiático, pues ya no tienen prácticamente, bueno, el europeo sí, pero el asiático pues ha disminuido demasiado la actividad de la epidemia y el europeo viene bajando. Si no fuera así, si en realidad se recontagiara las personas, los recuperados todavía pudieran ser infecciosos, etcétera, pues se sostendrían los números en alto y no habría manera de detener o no veríamos ningún descenso del número de casos activos en los países. Mire, afortunadamente ante esta situación que estamos viviendo, afortunadamente el sector salud garantiza el abasto de los medicamentos y trabaja para tener los que se requieren para atender a los pacientes más delicados. Esto también nos lo refiere el doctor Arturo Valenzuela, quien también agradece al doctor Enrique Rodríguez, infectólogo, que ha realizado aportación de medicamentos. Los medicamentos para enfermedades psiquiátricas se otorgan en la Secretaría de Salud, en los respectivos hospitales de salud mental. Se siguen dando consultas y se otorgan las recetas. Sabemos lo delicado que esto significa para aquellos que tienen familiares con trastornos mentales, que tienen que estar estables para poderlos manejar en casa, y se siguen otorgando. Si faltase alguno, pues habría que reportar el caso en particular. Los casos sintomáticos de COVID, más que nada, sí se está poniendo muchísima atención en que se cuente con los medicamentos para el manejo de los pacientes graves y muy graves. Eso está haciendo un gran esfuerzo por lograr el abasto total. Sabemos que vamos en escalada, que todavía estamos por ver muchísimas cosas en los hospitales. También aquí, además del IMSS, además del ISSSTE y la Secretaría de Salud, las organizaciones civiles se han puesto las pilas, entre ellos, y felicito y aplaudo a todo el grupo de Enrique Rodríguez, del doctor Enrique Rodríguez, infectólogo, que ha también dirigido recursos en este sentido y ha logrado juntar importante cantidad de medicamentos para apoyo de todo el sector salud. Mire, la semana pasada le presentamos aquí una información, aquí en este espacio informativo, le presentamos una denuncia anónima que uno de nuestros televidentes, de nuestros seguidores, hizo a nuestros compañeros reporteros. Bueno, pues en seguimiento a la denuncia que decía que en la planta, la empresa TPI Compósitos, la planta número 3, la cual presentamos en este espacio informativo el pasado jueves 23 de abril, donde se abarcó que la empresa contaba con bajos niveles de seguridad y sana distancia para la prevención de contagios del coronavirus. El día de hoy, la parte interesada proporcionó una actualización de la información
que señala que se sabe que un empleado de la planta número 1-3 falleció desafortunadamente este fin de semana a causa de la enfermedad del coronavirus, de acuerdo con la información proporcionada por familiares a los compañeros del área del trabajo. Al respecto, sobre esta situación que aquí le dimos a conocer el pasado jueves, gracias a la confianza de uno de nuestros televidentes, pues hoy el director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela, informó que el seguimiento del protocolo, al confirmarse un caso de coronavirus en esta planta, la número 3, TPI Compósitos, el personal, la planta ya debe de cerrar y parar la producción. Eso es lo que nos dice el director de la zona norte, director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela. Fue esta defunción. Y si existe y se confirma un brote en esa planta, es cerrar definitivamente, en el sentido de que ya no puede seguir operando, y mucho más si no es una actividad esencial. Y aquí sí, ojalá el gobierno mexicano aplique lo que es no esencial en la frontera. No esencial en la frontera, y en México no es todas aquellas industrias armamentistas. Esas no son esenciales para nuestro país. Es más, no deben ser esenciales ni para el mundo, ¿verdad? Entonces, esas no deben de operar. Bueno, pues déjeme informarle a usted que hace unos minutos apenas, esta persona que tuvo la confianza de comunicarse con nosotros para denunciar esta situación el pasado jueves, pues hace unos momentos nos acaba de confirmar que la planta a la que se hace alusión, la empresa TPI Composites, ya informó hace unos minutos que efectivamente van a cerrar la planta, y a partir de hoy ya el personal dejó de laborar en esta planta. Entonces, pues le agradecemos a esta persona que tuvo la confianza de proporcionarnos la información el pasado jueves, que aquí transmitimos que ya esta planta, para no poner en riesgo la integridad física, la salud de sus colaboradores, de sus trabajadores, el día de hoy decidieron cerrar para no poner en riesgo la vida, la salud de estas personas. Así que pues mire, es muy bueno que estas cosas sucedan, es bueno que se denuncie, y también es bueno que autoridades y los directivos de esta planta maquiladora hayan tomado conciencia y hayan decidido cerrar esta fuente de trabajo por una temporada, pero es buena la decisión que se tomó. Bueno, también déjeme comentarle a usted que la colaboración de las universidades, asociaciones civiles y empresas chihuahuenses han permitido que el fondo dispuesto por el gobierno del estado aumenta 249.1 millones de pesos que se va a destinar al Plan Emergente de Apoyo a la Salud. El Ejecutivo Estatal, Javier Corral Jurado, destacó las aportaciones realizadas por empresarios que han aportado recursos para el programa Héroes de la Salud, que aportará una indemnización al personal del sector salud que se encuentra en atención directa de los pacientes del COVID-19. Ya hemos incrementado nuestro plan emergente de apoyo y protección a la salud, el empleo y el ingreso familiar en 249.1 millones de pesos. ¿Por qué? Porque, como ustedes son testigos, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua nos dio a conocer que pues no solamente el gel antibacterial que ha producido la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad es una donación al Estado, cerca de 2.4 millones de pesos, nos informó también de una partida adicional de 5 millones de pesos que se suma a este plan para la compra de respiradores mecánicos y obviamente el desarrollo de la aplicación que todos conocimos para darle seguimiento al inventario de insumos, de equipo, de infraestructura, de medicamentos, de materiales de protección para el personal de salud. Y por lo tanto, pues ya tenemos 3.249.1 millones de pesos. ¿Qué significa? Que de lo que dimos a conocer el día 3 de abril al día de hoy, por distintos conceptos, el plan ha aumentado 249.1 millones de pesos. Y voy a recordar que aquí también ya debemos de incorporar los donativos que empresas de Chihuahua
nos han depositado en la cuenta del gobierno del estado de Chihuahua para el Fondo Héroes de la Salud. Bueno, con esto vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa, y regresamos de inmediato aquí en Expectativa Noticias. Acompáñanos.